Foro Café Radio presenta Hola, muy buenos días. Sean bienvenidos a su programa Aquí, Ahora, Hoy. Yo soy Leticia González, consteladora familiar, y agradezco su sintonía para escucharnos a través de Foro Café Radio. Este programa está hecho para ti y tu bienestar, y a través de constelaciones familiares sentirás y sanarás tus emociones y entenderás por qué y para qué estás aquí, ahora, hoy. Sean todos bienvenidos. Comenzamos. Muy buenos días a todos y a todos nuevamente en un programa más de su programa Aquí, Ahora, Hoy. Me da mucho gusto volverlos a saludar en una emisión más de este programa que se transmite a través de Foro Café Radio. Bueno, pues este día quiero tocar un tema que es muy importante y trascendente para la vida de todos, que seguramente todos conocemos, que son los recursos y la conciencia de vida. Para esto en el banner hemos puesto, como cada semana, ya es costumbre, 3 preguntas. La primera es, ¿qué palabras o frases identificas como una repetición en tu vida? Y ahorita vamos a hacer un ejemplo de esto. La segunda es, ¿cuáles son los recursos internos y emocionales que tenemos para afrontar a diario la vida? Y la tercera, pues, es los recursos emocionales desde la mirada de constelaciones familiares. Bien, ¿por qué inicia este diálogo o esta charla con esto de qué palabras o frases identificas como repetición en tu vida? Seguramente todos tenemos una frase, alguna palabra que repetimos diario o en momentos o circunstancias específicas. Y no somos conscientes o no tenemos esa conciencia de que estamos haciendo una repetición que cuando lo vemos desde la mirada de constelaciones familiares nos damos cuenta que se van formando decretos que no queremos que sean. Por ejemplo, hay muchas personas que las hacen decir el siempre, nunca o jamás. Desde la mirada de constelaciones familiares y desde esta disciplina, no incluimos en el lenguaje este tipo de palabras, nunca, siempre o jamás, porque son decretos y porque de alguna manera no se cumplen en la mayoría de las veces. No siempre es el siempre, no siempre hay un nunca y no siempre hay un jamás. Muchas veces cuando nos queremos cerrar las puertas ante alguna circunstancia, decimos estas frases y no nos damos cuenta que inconscientemente estamos cerrando esta posibilidad o esta apertura hacia algún cambio, hacia algo nuevo en la vida. Por ejemplo, yo he escuchado a muchas personas que dicen, siempre me pasa lo mismo. Nunca encuentro algo para mí. Claro, tenía que no ser para mí. O no lo voy a hacer porque soy un estorbo. O te estorbo en esto. O siempre que quiero algo no me toca. Con todas las parejas se repite la misma historia. O cuando tengo una buena pareja me boicoteo. O mis parejas me maltratan. Siempre me engañan. Todos mis amigos me hacen lo mismo. No puedo tener éxito en nada de lo que emprendo. Me siento siempre abandonada o excluida. O siempre me excluyen. O siempre me dicen que me parezco a. Y generalmente siempre me dicen que me parezco a es referencia a un pariente, a un abuelo, a algún primo, algún tío, a X personaje de la familia.
Si hacemos un poquito de reflexión en esto que les estoy diciendo, esto de decir es que siempre me pasa lo mismo, es que nunca puedo lograr esto, es que jamás voy a conseguir esto, estamos haciendo un decreto para que no suceda, para que no se realice esta meta, este proyecto o esto que queremos hacer. En el ámbito laboral también es muy común que se diga siempre doy de más y nunca recibo una compensación adecuada para lo que yo hago. No soy reconocido en mi trabajo o reconocida en mi trabajo. Siempre prefieren a una persona diferente. Yo hago el trabajo sin que me lo atribuyan a mí. No me pagan lo que yo merezco. Siempre pierdo lo que gano. Y frases por el estilo. Yo les invito, como siempre, se los comento, a que hagan en reflexión sobre esto y si quieren hacer algún comentario, alguna opinión, alguna crítica, es bien recibida también, lo hagamos para exteriorizar cuáles son esos pensamientos o frases que son repeticiones en la vida, y no solamente en la vida en el transcurso de ella misma, sino en el día a día, en el momento a momento, que sin querer lo repetimos. Por ejemplo, el simple hecho de llegar a algún lugar y buscar un lugar para estacionamiento. Es que no voy a encontrar, siempre está lleno, siempre tengo que dar vueltas porque se me dificulta. Evidentemente vamos a llegar, si no va a haber lugar, hay que dar vueltas, porque ya se hizo un decreto, ya se formó como un decreto. Entonces, en la medida que vamos aprendiendo a transformar estas ideas negativas en positivo, se va cambiando. Desde la mirada de constelaciones familiares, cuando miramos este campo del saber, el campo del conocimiento, el campo fenomenológico, el campo mórfico, como lo hemos explicado muchas veces, y vemos a los consultantes que repiten y repiten esto, al hacer una indagación o al mirar, echar una mirada en la historia familiar de estas personas, nos damos cuenta que están repitiendo prototipos, parámetros, frases, historias de sus propios ancestros. Por muchas explicaciones que hemos dado y que voy a tratar de irlas adelantando. Y en problemas de salud es otro común denominador que es también muy, muy repetitivo. Por ejemplo, siempre me enfermo en la misma época. Siempre que es diciembre me viene la rinitis, me viene la fiebre estacional. Siempre que voy a algún lado me pasa esto, me enfermo del estómago. Siempre que como aquello, ya me enfermé. No voy a comer esto porque me va a hacer daño. ¿Cuál es la consecuencia? Pues que va a pasar. Estamos haciéndolo como un decreto permanente de esto va a pasar y esto sucede. Lo estamos decretando, no conscientemente, inconscientemente. Nuestra mente dice, ya te programaste para hacer esto, entonces que así sea. O en mi familia todos se enferman de X o de Y, o las mujeres de mi familia siempre son solteras, siempre se divorcian, siempre se enferman de algo, siempre estoy haciendo dietas y nunca bajo de peso, siempre estoy a raya y haciendo ejercicio y no como esto y no bajo de peso. Recordemos que hubo algún programa en donde hablamos sobre lo que significa el sobrepeso emocional, que el sobrepeso emocional luego viene muy, muy reflejado con las emociones. Quiero hacerles un comentario chusco. Si ven que el cabello se me mueve, como se me está moviendo, no es que tenga movimiento solito, sino que tengo un ventilador aquí al lado, que por el calor del estudio, bueno, hoy me tocó esta zona de aire. Entonces, bueno, pues así voy a estar con este movimiento. Bueno, después de este comentario chusco, entonces este asunto de repetir y repetir es que si esto, si aquello, siempre me va a pasar. Por eso yo les invito a que hagan una introspección y se analicen y digan qué es lo que se repiten a diario y que a través de tantas repeticiones ya se convierte en un decreto, un mandato que por consecuencia se va a cumplir. Luego entonces, también hay otro clásico, no puedo dejar de fumar.
Pues claro, si no puedes dejar de fumar y dices, no puedo dejar de fumar, pues no vas a poder dejar de fumar. Simplemente, les voy a poner un ejemplo. Ahora con todo este asunto de la vacunadera y de las vacunas, hay algunas que están recomendando que después de que se aplica la vacuna no se deben ingerir bebidas alcohólicas ni se debe consumir tabaco durante más o menos 15 días o 3 semanas. Algunas marcas, no todas hasta donde sé. ¿Qué es lo primero que viene a la mente cuando nos dicen durante X periodo de tiempo no vas a poder consumir alcohol y no vas a poder consumir tabaco? Porque no sabemos los efectos que tengan las vacunas. Si alguien de los que me están oyendo ya han sido vacunados y quieren externar algún comentario respecto a esto, incluso desde la misma vacuna, no, es que no me la quiero poner porque no sé qué efectos vaya a tener, y qué tal si me pasa esto, y qué tal si me pasa lo otro, entonces se va con miedo, y al ir con miedo pues se van a generar efectos adversos que no queremos. Pero regresando a lo de que no puedo dejar de fumar, no puedo dejar de beber, pues claro, si ya desde antemano nos lo estamos decretando, pues así va a pasar. En constelaciones siempre evitamos, y acabo de decir siempre, indebidamente, se evita decir siempre, nunca o jamás. Inconscientemente lo decimos porque ya lo traemos como una costumbre de mucho tiempo. Sin embargo, es sumamente importante evitar estas frases porque son decretos, se vuelven decretos. Otra en donde también están estas repeticiones es en las decisiones de vida, como por ejemplo, ¿me caso o no me caso? ¿Me separo o me quedo o no me separo? ¿Me cambio de lugar o no me cambio de lugar? ¿Cuál es el mejor trabajo para mí? ¿Cuál es la carrera que me va a hacer? ¿Qué hago? ¿Decido trabajar en esto o decido trabajar en lo otro? Yo solamente voy a trabajar de lo que yo sé, de lo que yo puedo. Bueno, también hay que darse oportunidades, pero el estar, y nunca voy a trabajar de otra cosa porque no lo sé. O jamás he hecho esto, entonces no lo voy a hacer. Son decretos que de verdad yo les invito a hacer un ejercicio y pensar qué tanto nos repetimos frases que nos impiden, que nos ponen una barrera al frente para no avanzar. Desde la teoría de Bert Hellinger, como lo hemos hablado en otros programas, heredamos generación tras generación conflictos, preocupaciones, comportamientos y todo aquello que determina de alguna manera nuestro equilibrio emocional. Esta herencia no es genética, es emocional. ¿Por qué? Porque hemos visto a través de la historia de nuestros propios padres, empezando como primera generación, conductas repetitivas, conductas prohibitivas, conductas de menosprecio, conductas de impedir algo. Tú no vas a ser capaz nunca de esto, tú no eres capaz de esto, tú no eres capaz de aquello. Luego entonces, pues el decreto se va formando. El decreto se va formando y en consecuencia se va a crecer con esa idea. Entonces, todas estas herencias las traemos desde la historia propia y hay que tomar esta conciencia de vida, conciencia para saber en dónde está lo que no nos impide ese bienestar. Somos también guiados por una conciencia grupal o una conciencia o una memoria colectiva. Y los miembros de una familia estamos profundamente influidos por ella. ¿Por qué? Porque todas estas historias que se han gestado a lo largo de la vida, desde nuestros padres, abuelos, como lo hemos dicho muchas veces, se van repitiendo a lo largo del tiempo, se van repitiendo a lo largo de la historia, y llega un momento en que resulta no imposible, pero sí muy difícil para quien no lo quiere ver, poder hacer este cambio, hacer este cambio de paradigma, este cambio de pensamiento para poder seguir adelante. Si nosotros somos conscientes de darnos cuenta realmente qué repetimos como una constante, pero con conciencia. Si hacemos conciencia realmente, ay, hoy repetí esto, dije esto, y lo estamos haciendo y fortaleciendo como decreto, así va a suceder. Bueno, el origen de este tipo de conciencia se remonta a, como lo dije, a nuestros orígenes.
oponiéndose a esos deseos personales que nosotros queremos lograr y manifestar, y a lo que muchas veces las personas creen que tienen, o muchas veces no creen que tienen. Recordemos que uno de los órdenes del amor de Bert Hellinger es el vínculo o la pertenencia a. Luego entonces, todos tenemos un derecho a ser parte de y ocupar el lugar que nos corresponde en esa familia, ni más ni menos, porque en el momento en que este lugar ya no es ocupado como debe de ser, entonces asumimos un rol que no nos corresponde. De aquí entonces que debemos de tener esta conciencia de saber qué es lo que estamos, en dónde estamos no estando debidamente equilibrados, no tenemos este equilibrio emocional, no tenemos este equilibrio de pensamientos para poder de alguna manera ir desterrando estos decretos, rompiendo estos decretos y utilizando los recursos, que es el tema principal de este programa. Los recursos que todo mundo tenemos y que pocas veces somos conscientes o simplemente llevamos a cabo. Yo voy a pedir, por favor, que se proyecte la imagen número 1. En esta imagen número 1 dice: paso a paso, poco a poco, hay que salir adelante. Mucha calma, tranquilidad y esperanza mantendrán la posibilidad de salir de esta etapa. Todos tenemos en la mano un mundo de recursos suficientes para hacer frente al día a día. Busquemos en nuestro interior cuáles son y cómo usarlos para hacer lo mejor. Ahí están, a nuestro servicio y beneficio. Entonces, si hacemos esta introspección, como decía yo hace rato, y buscamos los mejores recursos que tengamos para ir saliendo adelante, lo podemos hacer, lo debemos hacer y lo tenemos que hacer. Esta situación, como decía yo hace ratito, en el pensamiento paso a paso, poco a poco hay que salir adelante. Ya lo estamos logrando, ya estamos saliendo un poco más adelante, ya tenemos una esperanza de una mejor vida, de una apertura comercial, de una apertura económica, de una apertura en el trabajo, de una esperanza de poder retomar en algún momento de la vida tal como la conocíamos antes. Bueno, entonces retomando esta parte de la teoría de Hellinger y lo que hablamos en constelaciones familiares, decimos que cuando en la familia no existe un equilibrio entre los miembros de este sistema, toman y reciben, se genera un disgusto y sentimiento de culpa. Cuando no hay este equilibrio, cuando no hay este equilibrio entre dar y tomar, que es otro de los órdenes del amor de Bert Hellinger y base de las constelaciones familiares, entonces este equilibrio emocional no va a tener esta plenitud para poder realizar, para poder ir haciendo planes de futuro. La forma en que las personas se sienten en su día a día depende mucho del lugar que ocupe o se ocupe dentro de la familia. Yo estoy viendo, aquí hago un pequeño cambio, estoy viendo que están haciendo comentarios, sin embargo algo le pasa a mi equipo celular, porque no puedo ver bien del todo si hay más comentarios o no. Entonces yo le voy a pedir por favor a Cabina si me puede apoyar y en algún momento ve comentarios que me los diga, porque no estoy pudiendo verlos todos. Solamente quiero enviar un saludo a Paolo Maldonado y a María Luisa González, mi hermana. Gracias por estar viéndolo, y seguramente hay más porque parece ser que se ven, pero no los puedo visualizar. Así es que pido una disculpa anticipada si hay algún comentario que yo no pueda ver. Si Cabina me puede apoyar, se los voy a agradecer. Bueno, entonces decíamos que cuando en la familia no existe este equilibrio, va a haber un disgusto y va a haber sentimientos encontrados. La forma en que las personas se sienten en su día a día depende del lugar que ocupen la familia. Por ejemplo, aquí es menester mencionar
que estar en el lugar correcto dentro del sistema familiar va a proporcionar esta sensación de seguridad y fuerza para seguir adelante con las funciones. Y cuando la persona, el individuo, nosotros, no ocupamos el lugar que nos corresponde, hay un desequilibrio natural que va a afectar al sistema. Voy a poner ejemplos. Por ejemplo, una hija que está ocupando, como lo hemos puesto anteriormente, una hija que está ocupando el lugar de la mamá que falleció con el padre, se vuelve pareja del padre y luego entonces no puede tener ese lugar de hija que le impida desarrollarse como tal, que le impida encontrar una pareja, que le impida hacer un vínculo afectivo de pareja para poder seguir adelante. ¿Por qué? Porque está ocupando un lugar que no le corresponde. Está ocupando el lugar de la pareja del papá o viceversa. Esto ya lo hemos hablado anteriormente. Perdón, no es que esté yo así como disparada para acá y para allá, pero estoy viendo que ya se está componiendo esto. Entonces quiero mandar un saludo a Xochitl. Xochitl, me da mucho gusto verte, buen día. Y a Pati Lara, como siempre, gracias por estar conectados y viendo. Miguel, qué gusto me da verte y verlos ya a ambos perfectamente bien y transitando por la vida como debemos de transitar todos, con mucha salud, cuidándonos. Bien, entonces decía esta parte, que por cierto, aprovechando esto que acabo de decir, quiero mandar un saludo muy, muy cariñoso, muy afectuoso a Tatiana. Tatiana está ahorita pasando por unas circunstancias muy difíciles. Desde aquí yo le mando toda la luz que se pueda para que salga adelante. Es una situación muy difícil, ella está en Perú. Es una persona con la que establecí una buena relación y le mando desde lo más profundo de mi corazón mis mejores deseos porque salga adelante de la mejor manera de esta situación. Saludos, Norma, buen día, qué gusto que también estés conectada. Entonces, algo había aquí atorado que no se podía ver. A Leoncio Lara también, ya veo, algo pasaba con mi equipo, pero bueno, ya estamos funcionando. Entonces decía esto, que cuando la persona no ocupa el lugar que le corresponde y ocupa un lugar que no está desempeñando un rol que no le corresponde, viene este desequilibrio y por tanto viene un estado de ánimo diverso, hay disgusto y por consecuencia viene esa falta de autoestima, vienen muchos factores que ahorita vamos a ver que no permite ver de manera adecuada cuáles son los recursos apropiados que debemos de tener y cuáles debemos y cuándo utilizarlos para salir adelante. Hay casos en que, por ejemplo, los más jóvenes toman el lugar de los mayores. Por ejemplo, la hija o el hijo mayor asumen el rol de madre o de padre y se hace cargo de los hermanos. ¿Por qué? Porque el padre se fue, la madre se fue, siempre están trabajando o están afuera o viajan mucho. Y resulta que el hijo mayor se hace cargo de los demás. Entonces ahí, ¿qué papel está desempeñando este hijo o esta hija? El papel de padre o madre. ¿Y qué va a suceder? La consecuencia va a ser que va a estar con una barrera por delante para poder avanzar y poder hacer y realizar su propia vida. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Con qué recursos? Si esta misma persona no sabe el lugar que está ocupando, no hay conciencia de vida, de en qué lugar está situado, entonces ahí los recursos posiblemente los pueda ver, pero no en su beneficio, sino en beneficio de esta comunidad o este sistema para el que está al servicio de. Cuando un descendiente, por ejemplo, hereda sentimientos de un antepasado y los manifiesta hacia alguien exterior de su propia familia, por ejemplo, un nieto o una nieta o un hijo o una hija que mantenga una mala relación con su pareja o con su marido o con su esposa, es porque está transfiriendo de alguna manera, y posiblemente porque así se ve en el campo, está transmitiendo el enfado que tuvieron en vidas anteriores sus abuelos, sus bisabuelos, en fin, todas las generaciones que ya hemos mencionado. Entonces, por increíble que parezca,
es una repetición de conductas y lealtades que realmente cuando se toma conciencia de hacerlo, es cuando se empieza a sanar. Lo que yo decía al principio, que estos decretos de decir siempre, nunca y jamás, y se repiten en lo que hemos dicho, no encuentro algo para mí, nunca encuentro nada allá, siempre que quiero algo no me toca, siempre me pasa lo mismo, mejor no hago esto porque si lo hago va a pasar. No nos permite ver, de alguna manera es como una barrera que nos ponemos enfrente para no darnos cuenta de las potencialidades y de los recursos que tenemos enfrente para salir adelante. En esta situación en la que estamos, es muy común que no se sepa mirar esos recursos por esa incapacidad que nos estamos nosotros mismos poniendo enfrente al no ocupar el lugar que tenemos. Recordemos que de los órdenes del amor, el orden y la jerarquía es importantísimo. En el ejemplo que les acabo de decir de ocupar el lugar que nos corresponde, es precisamente ese orden y esa jerarquía. El padre y la madre son el padre y la madre, los hijos son los hijos, los nietos son los nietos. Cada quien debe estar en su lugar, un lugar para cada persona y cada persona en su lugar. Este vínculo y pertenencia de sentirnos pertenecientes a un sistema familiar, pertenecientes a un sistema que nos corresponda, es lo que nos va a tener en sí con la conciencia puesta en lo que queramos realizar y tener esta capacidad para poder ver los recursos que necesitamos y sobre todo tomar conciencia de qué significa cada recurso. Entonces, saludos también a Valentina. Gracias, espero que siempre sean interesantes los temas. Te mando un abrazo también. Me da mucho gusto que estés disfrutando con ese pequeñito que acaba de venir al mundo y que seguramente tendrá el éxito como tú, su abuela, lo ha tenido. Bien. Otro punto importante en tomar conciencia de la vida y en dónde estamos es no sentirse excluidos. Porque, por ejemplo, un miembro de la familia fue excluido en alguna generación. Y esto, como lo hemos dicho, se va transmitiendo transgeneracionalmente si no se pone un hasta aquí, si no se sana eso, si no se regresa o se devuelve lo que no corresponde a la persona, para poder cortar con esta secuencia de sentimientos, de acciones. Entonces, cuando hay una exclusión, y muchas veces de niños, remontemos un poco, o incluso de jóvenes, decir, no, es que a mí siempre, nótese, siempre me hacen un lado, nunca me ven, nunca soy tomado en cuenta. ¿Qué están haciendo ahí la persona en sí, excluyéndose? Al ser esta exclusión latente en la vida diaria, va a seguir generando esta exclusión, esta falta de. Cambiar esta forma de pensamiento no es sencillo, no es tan fácil, pero tampoco es imposible. Siempre se puede sanar cuando tenemos la conciencia de salir adelante. Por esto, hay que tomar y ser conscientes de que lo que en una generación se ha dejado de resolver, será la generación siguiente la que lo retome con estas lealtades, con esta repetición de conductas, con estas exclusiones, con esta falta de amor, con esta falta de estabilidad, con todo aquello que no lo miramos como debe mirarse y que desde el fondo del corazón sabemos que hay algo, pero no vemos, no sabemos qué. A través de un ejercicio de constelación, de una sesión o varias sesiones de constelaciones familiares, poco a poco se va sanando, poco a poco va siendo uno consciente de dónde estamos parados, dónde estábamos parados y dónde estamos parados ahorita. Y ver las cosas de la mejor manera. Recordemos que uno de los recursos fundamentales que existen ahorita y que deben existir siempre es la resiliencia. Mucho se ha hablado de la resiliencia, mucho se ha dicho, pero pocas personas posiblemente no entienden el fondo de la resiliencia. Las 3 características fundamentales de la resiliencia es saber aceptar la realidad
tal y como es. Muy bien. Yo estoy pasando por una situación crítica de empleo, de economía, de cierre de negocios, de el ejemplo que ustedes gusten poner. Hay que analizar qué me llevó a eso, qué me llevó a tener esa realidad y mirarla desde el punto de vista objetivo y desde el punto de vista real de cómo es, para poder tener un equilibrio y poder mirar las cosas sin incluir el sentimiento de ira, de enojo, de tristeza, de depresión, porque tal o cual situación no se dio. No, cada cosa, a cada acción corresponde una reacción. Entonces, si la realidad ahorita es de X manera para las personas, hay que ser resilientes, hay que tener conciencia y observar qué fue lo que motivó llegar a esto y aceptar esa realidad tal como es para poder mirar con mucha claridad y con mucha frescura los recursos que se tienen. Pero no solamente es mirarlo de dientes para afuera, sino tomar la conciencia, realmente tomarla y realmente sentirlo desde el corazón para poder sacarlo. Muchas veces yo veo con mis consultantes que sí lo dicen, se repiten las frases sanadoras, como le decía yo en el programa pasado, se repiten las frases sanadoras pero de dientes para afuera. No hay esa mirada hacia interna, no hay ese sentimiento realmente de poder hacerlo. Cuando se llega a eso es cuando realmente se saca. Y les voy a decir una cuestión física que se observa siempre. Cuando alguien está aquí y que lo vemos y tiene aquí como que el nudo en la garganta, como decimos, cuando está hablando de algún tema, y aquí se queda atorado, es necesario sacarlo. Como a través de gritos y sombrerazos, coloquialmente hablando, a través del llanto, a través de hacer, como sea, pero hay que sacarlo, porque si no se queda aquí. Se queda aquí y eso después, como lo he dicho muchas veces, se vuelve una emoción no sana que después se genera y repercute en el cuerpo a través de síntomas que no queremos y que no entendemos tampoco el origen. Entonces, saber aceptar la realidad tal y como es una de las características principales de la resiliencia. Entonces, la segunda es que tienen una profunda creencia en que la vida tiene sentido, como sea, cómo se esté dando la vida, cómo sean las características, cómo esté sucediendo, cómo esté pasando. Siempre hay un sentido de vida, siempre existe el para qué estamos aquí, para qué. Y verlo de la mejor manera, a través de muchas formas de vida y de ejemplos, no propios, sino de personas, si lo sabemos mirar con esta mirada amorosa que se debe de ver las cosas, podemos ir cambiando, porque muchas veces vemos en otras personas el reflejo de lo que nos sucede y aprendemos de esas personas muchas veces más de lo que uno mismo quisiera hacer. También tiene una inquebrantable capacidad para mejorar. Esto es fundamental, porque al tener esa inquebrantable capacidad para mejorar, se van a encontrar las oportunidades idóneas para seguir adelante. Aquí sí diría yo esta palabra de siempre, en el sentido de que cuando uno se propone hacer algo, casi siempre se logra. El siempre en su totalidad es absolutista, no es, pero casi siempre se logra cuando uno se empeña en conseguir algo, cuando uno tiene una forma y una conciencia de mirar las cosas de diferente manera. Entonces, esta parte de aceptar y ver los recursos de una manera distinta, yo quisiera ejemplificarla en la imagen número 3. Recordemos que estas imágenes que ya tenía yo un rato de no compartirles y que con muchísimo gusto las comparto, son pensamientos que yo ya he plasmado en un libro que espero que este año lo pueda yo publicar. Entonces, este pensamiento dice así: los cambios vienen
Iván, ante las expectativas de nueva forma de vida, habrá que tomarla con todos los recursos que tenemos a la mano. La resiliencia, humildad, perdón, optimismo, entre muchos otros, de la mano del amor a nosotros mismos y a los que nos rodean. Hagamos resonancia y con esa sincronía veamos con luz de salud y esperanza cada día. ¿Y por qué la imagen está representada con una tacita de café y viendo hacia el horizonte? Porque generalmente la gran mayoría de las personas lo primero que hacemos, y me incluyo, es tomar una tacita de café y ponernos a reflexionar sobre cómo va a estar nuestro día. Y reflexionar sobre qué hicimos el día anterior o días anteriores y cómo lo vamos procesando, cómo vamos tratando de mejorar y tratando de erradicar todo esto que decía yo hace rato de la ira, del rencor, de la frustración, de la depresión. Poco a poco, esta forma de ver la vida, de verdad, créanme, se los digo porque yo he visto muchos ejemplos de gente que ha ido cambiando a través de esta disciplina de constelaciones. Existen muchas más también, no es la única, pero también a través del propio cambio interno, dándonos cuenta de qué somos, quiénes somos y para qué estamos aquí. Luego entonces vamos a entrar a las capacidades de las personas, que las personas debemos de tener para ir saliendo poco a poco de esta situación que nos está abordando a todos ahorita y que bueno, ha sido el tema de muchos diálogos, de muchas pláticas, de muchas reflexiones, porque es algo que nadie esperábamos y que a estas se suman otras que, como han pasado en muchas ocasiones, la muerte o la pérdida de un ser querido por esta situación que vivimos. Entonces hay que agradecer. Una de las cosas que yo decía y los recursos muy grandes que existen es el agradecimiento, la humildad y el perdón. Agradecerle todos los días a la vida porque estamos con salud y porque estamos aquí, ahora, hoy. Tener la humildad para reconocer nuestros errores y tener también la humildad para perdonar y para que nos perdonen. Una vez que eso se interioriza y se toma conciencia y se llega hasta el corazón, las cosas en la vida van cambiando, de verdad. Entonces, esta capacidad, la número 1, la capacidad para tolerar y manejar emociones intensas. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a manejar y tolerar estas emociones intensas? Son sentimientos profundos como un dolor emocional intenso y que, sin que se produzca esta disrupción permanente en el equilibrio emocional. Aquí habría que formularnos algunas preguntas. ¿Cuál es el significado que tiene para cada uno de nosotros este tipo de emociones? ¿Por qué les tememos? ¿Qué creemos que podría pasarnos si sentimos esas emociones? ¿Qué tememos? Y esto lo podemos cambiar y transformar con metáforas. Les voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que muchas veces se dice es que me siento como en un pozo profundo, en un pozo sin luz, como que no encuentro la salida y me siento y no puedo salir. Y no puedo salir y me siento que no se da, que estoy atorado, que estoy atorada, que el camino no se abre. Cambiémoslo por una metáfora. Si a veces se siente que se está en un pozo profundo, bueno, en ese pozo profundo donde no hay luz, encendamos una luz, la que quieran, la luz que ustedes quieran. Y veamos inconscientemente, al irse a acostar, programen su mente para ver esto. Imagínense al revés, que ese pozo profundo o sin luz ya no está así, puesto que lo están alumbrando. Y poco a poco van a ir visualizando la salida y van a poder ir saliendo de esto. De verdad, créanme que cambiar estos pensamientos negativos por la parte positiva, haciéndolo con metáforas, es sumamente enriquecedor. Si, por ejemplo, muchas veces es que siento que estoy atorada, que no se me abre el camino, estoy atorado, entonces visualicemos esa puerta o esa ventana y abrámosla.
Abrámosla. Tenía yo una paciente, una consultante, que tenía un sueño recurrente y lo tuvo durante muchos años de su vida. Era una gran casa donde ella había pasado su infancia. Y siempre soñaba con una puerta que no podía cerrar. Y no podía cerrar, y por más que iba y le ponía candados, la puerta se volvía a abrir. Entonces eso llegó un momento en que la angustió mucho porque decía, ¿por qué tengo este sueño? Resulta que en su infancia había vivido muchísimas experiencias no gratas en esa casa. Y particularmente esa puerta era la comunicación del interior hacia el exterior de la casa. Entonces no la podía cerrar, no la podía cerrar, no la podía cerrar, porque ella misma se había atorado en ese ciclo de la vida. En la medida que fue trabajando, que fue conociendo y sanando sus emociones, sus sentimientos, viendo dónde estaba el origen de esto que no le estaba produciendo bienestar, dejó de tener este sueño. Y al mismo tiempo se fue cerrando, haciendo el ejercicio mental de ir cerrando esa puerta, cerrándola y así permanecer, darse la vuelta e irse. Y poco a poco se va logrando que estas emociones y estos sentimientos adversos vayan saliendo. De verdad, créanme que las sesiones de constelaciones familiares son sumamente sanadoras en el más alto beneficio y bienestar, y se logra hacer este cambio de creencias y de paradigmas. Otros sueños muy recurrentes o temores muy recurrentes es que se sienten como ante un gran muro, una gran barrera. Entonces, cambiémoslo por una metáfora, irse o separando de ese muro, haciéndose para atrás, o irlo empujando poco a poco, irlo destruyendo, irlo bajando, irlo eliminando. Es un trabajo que no es sencillo, porque muchas veces al estar concentrado en tratar de hacer un ejercicio así, hay 20,000 pensamientos que van abordando y van distrayendo la atención. Aquí se necesita y se requiere de un ejercicio de concentración intenso para poder ir haciéndolo, y tarde o temprano se logra. Hay una capacidad muy grande que se tiene, que es la capacidad de abstracción. Y cuando se aprende que esta capacidad de abstracción nos ayuda a hacer a un lado aquello que nos está impidiendo este bienestar, se logra. Se logra porque se logra. Quiero hacer un agradecimiento a Carmen Lara. Dice, muchas gracias, me dice por favor cuándo sale su libro. Ay, Carmen, pues yo que más quisiera que saliera ya pronto, pero ahorita hay que tener los recursos, y no precisamente emocionales, sino económicos, para poder hacer esta edición que pronto, este año sale, y serán todos muy bienvenidos e invitados para salir adelante. También hay un comentario de Silvia Martínez, muy interesantes temas, muy profundos. Muchas gracias, Silvia, por tu comentario. Yo les invito a que si alguien quiere hacer algún comentario respecto a cómo haya salido de alguna situación que no le haya producido bienestar, y que a través de los recursos o el aprendizaje de recursos haya podido salido adelante, si alguien quiere compartirlo, con mucho gusto estoy aquí para leerlo. Muy bien. La segunda capacidad es la capacidad para estar solo, sin sentirse solo. Recordemos que hay una frase que dice: quien aprende a estar consigo mismo, nunca estará solo o sola. Quien aprende a estar consigo misma, nunca estará sola. Nosotros somos nuestra mejor compañía, somos nuestro mejor amigo, pero también podemos ser nuestro peor enemigo o nuestra peor enemiga. ¿Cómo? A través de la mente, a través de estar haciéndonos decretos, haciendo lo que estábamos diciendo hace rato, haciendo decretos y repetirnos siempre repitiendo siempre, el nunca o el jamás. Cuando uno aprende a estar a solas con uno mismo, uno aprende a conocerse, aprende a mirar el interior de cómo somos, qué sentimos, hacia dónde vamos y por qué nos está pasando o para qué nos está pasando algo. Se es capaz de disfrutar tiempo estando sola o solo, sin sentirse vacío o vacía o triste. Se desarrolla una conciencia de la persona en sí, se valora, se conoce, se aprecian rasgos de la personalidad y se acepta
como es, sin despreciarse por aquello que no le gusta de sí misma o de sí mismo. Por ejemplo, hay muchos casos de personas que se ven al espejo y dicen, ay, no, qué fea estoy, o qué feo estoy, ya me salió una cana más, ya me salió una arruga más, qué barbaridad, ya me creció el estómago, o estoy, nunca puedo, me queda la ropa porque no tengo la estatura suficiente, o mil cosas que ustedes seguramente todos nos hemos repetido en algún momento de la vida. Al contrario, eso es hacerse y restarse esa autoestima, restarse esa fortaleza que todos debemos de tener y vernos siempre bien. Es cierto, a veces uno amanece más fregado que otros días, perdón por la palabra. ¿Por qué? Porque no durmió, porque las preocupaciones hay que dejarlas a un lado, Es sencillo, no es tan complicado cuando se aprende a interiorizar. Entonces, esta capacidad para estar solo, sin sentirse sola, o sola, sin sentirse sola, es hacer todo esto, apreciar los rasgos de nuestra personalidad, es tener diálogos con uno mismo, con uno misma, y pasar tiempo a solas, mirando, disfrutando, leyendo, viendo una película, o simplemente sentarse a fumar un cigarro, si es que se fuma, a tomarse un café, un refresco, y conectar con imágenes de apoyo mientras está solo, sola. Este ejercicio que les comentaba yo acerca del muro o la barrera es muy interesante, porque si ustedes visualizan este muro o esta barrera, y se dan cuenta de que me va a ser difícil subirla, no la voy a poder subir, no, qué barbaridad. Ahí es donde viene la creatividad. ¿Cómo le hago? ¿Cómo subo? ¿Cómo voy escalando? ¿Cómo le puedo dar la vuelta? ¿Cómo la puedo brincar? Digamos que ese es un ejemplo, pero hay muchísimos que cada uno, de acuerdo a la propia creatividad, nos vamos forjando para ir saliendo adelante. El estar solo es un momento, o sola, reflexionando con respecto a nuestras propias creencias y limitaciones, nos va a enriquecer para ir saliendo adelante. La otra es la capacidad para calmarnos a uno mismo. Esta capacidad para calmarnos en nuestras emociones es también básica y fundamental, y para eso tenemos infinidad de recursos. Por ejemplo, el amor por la vida, este recurso de escuchar, de ser escuchados, de ser asertivos, de tener una buena autoestima, el saber reconocerse a uno mismo, el tener la autoestima, el tener esa empatía, ese entusiasmo, esa alegría por vivir, esa resiliencia, tener la motivación. Ya sé que me pueden decir, todo eso ya lo hemos oído, ya lo hemos escuchado y es muy repetitivo y muy trillado. No, hay que ver desde dónde nos lo decimos, desde dónde, qué nos dice que digamos lo que acabo de decir. Eso ya lo he escuchado, no se puede hacer, es difícil de lograr. No. La meditación estando con uno mismo es sumamente importante. Los ratos estando a solas o solos es muy importante para poder ir viendo y sanando poco a poco todas aquellas emociones y sentimientos, como siempre lo digo, que no nos permiten este bienestar. Entonces, esta capacidad para irnos calmando poco a poco es ir agradeciendo. Yo he descubierto a través de los tiempos que el agradecer es uno de los recursos, el agradecimiento es uno de los recursos más enriquecedores e importantes. Agradecer por todo. Agradecer porque hoy estoy aquí, agradecer porque hoy como, agradecer porque tengo salud, agradecer por lo que sea. Agradecerle hasta nuestro más no tan querida persona, quien sea, porque de esa persona estamos aprendiendo algo. Agradecer, por ejemplo, que tenemos los recursos, aunque sea un peso, 2 pesos en la bolsa. Hay un dicho que alguien muy, muy cercano a mí, decía, más vale bolsa saca que bolsa seca. Entonces, aunque sea poco los recursos que tenga esa bolsa, es mejor sacar que estar secos. Entonces, esa capacidad para irnos calmando ante los momentos de crisis, ante los momentos de falta de economía, que no fluyen las cosas, que de alguna manera sentimos que se está atorado, hay que abrir la puerta, hay que visualizar, ver esa puerta, abrirla con la conciencia y con la convicción que
aquí sí voy a repetir las palabras que dije hace rato, nada es para siempre. Todo tiene un principio, todo tiene un final, y todo llega y todo va a pasar. Luego entonces, lo que ahorita parece imposible de alcanzar, el día de mañana se va a resolver, el día de mañana se va a salir adelante. Entonces, angustiarse a veces de más es cierto, se angustia, se genera un estado de estrés, ¿y de qué nos sirve? Peor aún es enfermarse o tener esta falta de resiliencia. La resiliencia es importantísima practicarla en estos momentos en los que estamos viviendo. Yo quiero hacer una pausa aquí para pedirle a cabina que me diga cómo andamos en tiempo, porque resulta que me puse yo un reloj muy mono, que hacía tiempo no me ponía, y resulta que no tiene pila. Entonces ya vi los tiempos, gracias, ya vi mis tiempos porque no tiene pila, entonces traigo aquí un objeto muy bonito, pero que no sirve para algo. La siguiente es la capacidad para moderar el odio hacia mí mismo o el enfado hacia uno mismo ante las autocríticas o la culpa. Yo he hablado en algunos programas sobre la culpa. La culpa es un tema muy, muy, muy complejo y que requiere de un conocimiento más profundo de la psicología y de muchas cosas que en algún momento trataré de hablarlo. Posiblemente tenga yo la próxima semana, esperemos que sí, a una invitada psicóloga que nos pueda hablar sobre esto. Y cada quien tenemos el concepto de culpa y tenemos muchas formas de verla y manejarla, pero bueno, son temas en los que yo preferiría mencionarlas por encima. Entonces, esta capacidad para moderar el enojo hacia uno mismo ante las autocríticas o las críticas o la culpa. Aquí hay que aprender a aceptar e integrar las críticas sin un daño importante o permanente al sentido de la propia estima, de la propia valía personal. Hay que mantener una autoestima positiva. Hay que hacer y tener encima siempre, permanentemente, todos los recursos que nos pueden ayudar a salir adelante. Aquí quiero, por favor, pedir que se transmita la imagen número 4. La imagen número 4 dice así: cuando en la vida se repiten constantes que no podemos entender, es el momento de mirar el árbol de la historia, nuestro origen y nacimiento, para tomar la fuerza necesaria para seguir adelante. En ellos encontraremos recursos suficientes para escribir nuevas páginas, nuevas memorias. Y aquí la figura es muy representativa, porque si nosotros miramos nuestro árbol genealógico, nuestro árbol de historia, nos vamos a dar cuenta efectivamente que en cada uno de esos libros que representen la historia primero de padres, se fueron escribiendo miles y miles y miles de historias que no conocimos de oídas, pero que sí se conocen en las vivencias que se van teniendo en el día a día y en las repeticiones que se van teniendo en el día a día. Luego entonces, al mirar este árbol de vida y entender esas constantes, vamos a tener estos recursos suficientes para ir sanando transgeneracionalmente y no repetir lo que no nos hace sentido, lo que no nos produce bienestar. Como decía yo hace un momento, es mirar el origen de esas emociones y de esos sentimientos, el por qué siempre se boicotea. Fíjense lo que dije, ¿por qué siempre? Porque la gran mayoría de gente que viene y de personas que vienen a solicitar una sesión, esa es una constante de repetir siempre que es siempre. Entonces, el mirar esa historia y poder cambiarla va a erradicar esas barreras o esos muros o le va a dar luz a ese pozo para poder apreciar de otra forma la vida. Aquí hay una pregunta que me gustaría leer de Patti Lara.
Dice, ¿cuál sería el primer paso para salir de una tristeza profunda? El primer paso para ti, puede haber muchos pasos, pero te voy a decir uno que te puede servir de mucho. Piensa a partir de cuándo, a partir de qué momento, cuál fue el momento histórico en tu vida, en que sentiste esa tristeza. ¿Cuándo? ¿Qué sucedió? ¿A partir de cuándo tú te sientes así? ¿A partir de cuándo tienes esta tristeza? Cuando logres identificar el tiempo en el espacio y veas, en este momento sucedió esto y me provocó tristeza. Una vez que identifiques ese momento, piensa qué fue lo que lo motivó de fondo. Si no encuentras el para qué de esa tristeza profunda, habría que mirar si esa tristeza es tuya o es de alguien más. Me explico. Si tú no, en un momento determinado sientes una tristeza o sientes cualquier sentimiento que no te explicas el origen, que no encuentras después de haber buscado y escarbado en tu propia historia algo que te explique racionalmente el por qué sientes esa tristeza profunda y no lo encuentras. Desde la mirada de constelaciones hemos visto que esa tristeza o ese sentimiento o esa emoción que no encuentras el origen no es de esa persona, en este caso no sería tuya, es de alguien a quien se la tienes que devolver. Me vas a decir posiblemente, ¿cómo se la devuelvo? Yo te invitaría a que profundices un poquito, si no encuentras obviamente tú la respuesta a esto, profundices en una sesión y lo podamos mirar. Ahora, si tú lo encuentras, si tú te das cuenta de que efectivamente en tal momento de la vida te llegó esta tristeza, entonces piensa el para qué te estás sintiendo triste, qué te está enseñando, qué te está mostrando esa tristeza, porque todo nos muestra algo que no podemos mirar o que no queremos ver. Y en el momento en que surge esta situación o este evento, nos damos cuenta, analizándola muy de fondo, tú misma lo puedes hacer. ¿Para qué? ¿Qué te está enseñando? ¿Qué te está fortaleciendo? Y te pongo como ejemplo algo, espero haberte respondido, te pongo como ejemplo algo que sucedió hace unos 2 o 3 años con alguna persona también, en donde enferma de repente, se empieza a sentir muy mal, empieza a sentirse que se le iba el mundo, mal de salud. Y resulta que al ir a hacerse análisis y todo lo demás, resulta que le detectan diabetes. La diabetes, como lo sabemos desde el mundo de las emociones y desde el mundo de las constelaciones, dije el mundo por poner una palabra ejemplificativa, desde el campo de las constelaciones, la diabetes es la falta de azúcar, la falta de cariño hacia uno mismo, la falta de ese cariño, de esa dulzura, esa es la palabra, la falta de dulzura hacia uno mismo y hacia otras personas. En el momento en que esta persona trabajó su tema, el por qué, si yo había sido una persona sana, no me había pasado esto, en mi familia no había esto, ¿para qué me llegó esto? Más bien me preguntó por qué. Yo le dije, ¿para qué te está llegando esto? Al interiorizar en el ejercicio, nos dimos cuenta de su carácter. Nos dimos cuenta de que no era capaz de quererse primero a sí misma, ser dulce consigo misma, y en consecuencia no podía ser dulce o dar esa dulzura hacia los demás. Fue tal su cambio y su entendimiento de las cosas que las cosas cambiaron y decidió hacerse de otros recursos y tomar conciencia de los recursos y fue sanando. Sin embargo, después volvió a caer en un estado así y hay que volver a trabajarlos. Hay que volver a trabajarlos porque esta es la única forma de ir saliendo de estos estados
en tu caso de tristeza, en el otro caso de depresión, en el otro caso de algún síntoma que se refleje y que evidentemente viene reflejado de una emoción no sanada. Entonces, al tener conciencia de todo esto, es ir trabajando día con los recursos y tomar esta conciencia de vida para ir saliendo adelante. Espero haber sido clara en todo esto y quiero, por favor, pedir que nos transmitan la imagen número 2. En esta imagen, que es una gran interrogación, y ante la inmensidad del mar y del cielo, el pensamiento dice así: en este momento que está presente, ¿qué capacidades tenemos cada uno que no habíamos descubierto? ¿Qué recursos internos tenemos para afrontar esta etapa de vida? Escuchemos la voz interior, la voz del corazón. En ellas está el optimismo, la respuesta y la razón. Y lo quise ejemplificar con este mar y con este cielo inmenso, porque así de inmensos son las posibilidades que tenemos frente a nosotros cada día y que muchas veces no miramos, no nos damos cuenta o no entendemos el para qué de tal o cual circunstancia. Entonces, la última capacidad que quería yo mencionar es la capacidad de autoprotección, que es para poder predecir las consecuencias, tener este juicio, esa intuición que nos dice, cuidado con esto, cuidado con lo demás. Hacerle caso a veces a la intuición. Tener esta capacidad de autoprotección es también tener esta distancia apropiada entre tú y los demás, pero no la sana distancia que se está manejando ahorita. Efectivamente, sí, hay que observarla en la situación en la que estamos, que por cierto hace rato me parece haber visto que alguien subió que ya vamos a pasar a amarillo. Si alguien tiene la noticia, pues por favor díganme, pero qué bueno que vamos para amarillo y no para rojo. Entonces, esta distancia apropiada entre uno y los demás, ¿pero cuál? La distancia emocional. La distancia entre no permitir que nos genere un daño, una baja de estima, el que perdamos esta autoestima y tampoco generarla. Esta distancia apropiada y adecuada entre una y otra persona, que si identificamos que hay una relación tóxica, alejarse. Si identificamos que hay una relación que no es conveniente, alejarse. Y aquí digo yo, sea quien sea, porque o poner unos parámetros y unos límites. ¿Cómo? A través de los propios recursos que vamos aprendiendo. A través de hablar, sobre todo, la comunicación. Uno de los recursos también maravillosos es comunicarse, hablar y decir lo que se piensa, no callarlo. Entre más se callan las cosas, más se van guardando y guardando, como alguna vez lo he ejemplificado en un saco donde se meten cosas, y a la hora que se quiere sanar, ¿por dónde empezamos a sacar? Bueno, y tener no permitir que los demás invadan la intimidad, la esfera de cada quien, la intimidad de cada quien. No permitir esta irrupción en la intimidad si uno no lo quiere hacer, ni tampoco que obliguen o empujen a hacer algo que no se desea. Eso estoy hablando del aspecto emocional, porque cada quien tenemos la capacidad y la decisión de poner un freno cuando nos damos cuenta que nos está afectando emocionalmente. Ya en otro terreno, en donde sí nos pueden obligar a hacer lo que no queramos, es otra cosa. Y como no voy a hablar del tema, pero todos sabemos a qué nos referimos con todas estas medidas que se están tomando, eso es otra cosa. Pero en el aspecto emocional sí hay que poner esta barrera y no permitir que se invada esa intimidad, ese pensamiento, ese espacio que todos debemos de tener, como yo lo decía hace rato, para tener esta capacidad de estar sola o solo sin sentirse sola o solo. Y finalmente lo único que yo puedo decir y atreverme a recomendarles que lo realicen, porque lo he visto a través de toda esta larga disciplina y este camino que han dado por esta vida, es buscar el apoyo de los demás cuando no se tenga la capacidad suficiente para salir adelante, o simplemente como un consejo, una palmadita. Ver a las crisis
como un problema superable. Ver a las crisis como un problema superable. Aceptar que el cambio es parte de la vida. Seguir persiguiendo las metas. Actuar y hacer. Hacer lo que se tenga que hacer. No quedarse sentado uno dándole velocidad a la mecedora o sentadito a ver, esperar que pase la oportunidad, porque no es así. Hay que tener esta capacidad de perseguir las metas y actuar para que se haga. Buscar esas oportunidades de autodescubrimiento. Ir de la mano siempre del optimismo y la esperanza. Sobre todo prestar atención a esos sentimientos. Cuando nos toque algo, una emoción, lo que sea una noticia, sea algo que está pasando con un compañero, algo que está pasando con la familia, algo que está pasando con un amigo, y sintamos esto aquí, esto que no se puede tragar saliva, hablarlo, decirlo y externarlo, porque si no se van interiorizando, y como yo le decía en algunos programas, se vuelve a veces una interiorización que puede después resurgir en síntomas que no es nada recomendable. Por último, y agradeciendo, porque creo que ya me pasé con esto de que no traigo un reloj activo, quisiera pedir por favor la proyección de la imagen número 5, en donde nuevamente los invito a ser escuchados, a ser escuchados las 5. Esa no la leí. Donde se dice que los invito a ser escuchados, a entender y mirar el origen del tema que les está impidiendo bienestar. En su casita, desde una transmisión Zoom, ya pronto, si esto se abre, podrán ser presenciales y con mucho gusto los recibo para una sesión individual, y donde yo les garantizo que van a sanar emociones y sentimientos a través del beneficio de las constelaciones familiares. ¿Y por qué lo digo con tanta certeza? Porque lo he visto. Primero, porque lo he vivido. Segunda, porque lo he visto y porque hay muchos testimonios de gente, no solamente conmigo, sino gente que ha sanado a través de las constelaciones familiares. Les repito, estoy aquí ahora hoy para escucharlos, para apoyarlos a mirar, reconocer, agradecer y sanar en su más alto beneficio y bienestar. Bueno, pues terminamos este programa. La próxima semana espero nuevamente tener un tema de interés para ustedes, y yo les invito a que me escriban, a que hagan sus comentarios. Pasaron mis redes sociales, ya sea a través del WhatsApp, de mi correo. Si quieren escuchar algún tema, que visiten la página de YouTube, donde están ya todos los programas que he narrado. Suscríbanse. Y poco a poco nos vamos a ir enriqueciendo y haciendo una red más grande de ayuda mutua. Muchas gracias por su interés, por su atención, y nos vemos el próximo viernes en un programa más de Aquí, Ahora, Hoy. Quiero hacer una mención especial y agradecer, que no lo he hecho, a Valentina, a Beto y a César, y a un nuevo integrante que no tengo el nombre, pero le mando mis saludos de este gran grupo que es Foro Café Radio. Y reiterarles la invitación para el próximo viernes en un programa más de Aquí, Ahora, Hoy. Muchas gracias. Gracias por su escucha y atención, y les invito a nuestro siguiente programa el próximo viernes a las 11 en punto, en donde trataremos temas y reflexiones para tu bienestar. Soy Leticia González, y sus comentarios serán bienvenidos a través de mi perfil de Facebook e Instagram como Aquí, Ahora, Hoy, o a través de mi correo aquiahorahoyletgo@gmail.com. Hasta el próximo viernes. Bye.